Bien, respecto a lo que son las manifestaciones clínicas de estas enfermedades, como conocen, el hecho de que se denominen sistémicas pues significa que puede afectar a cualquier órgano de nuestro cuerpo y puede, por tanto, tenemos que hacer una historia clínica muy completa y repasar todos los órganos y aparatos. Sin embargo, teniendo en cuenta que unas manifestaciones son mucho más frecuentes que otras, debemos hacer hincapié en alguna de ellas. En primer lugar, la más destacable de todas estas enfermedades es la afectación articular. La afectación articular normalmente lo hace como artritis o como artralgias, o como artritis y artralgia, lógicamente. Debemos recordar de que el 70% de los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, incluyendo la artritis reumatoide, comienzan por artritis y que aproximadamente el 80%, el 85% e incluso el 90% sufren la artritis en algún momento de su enfermedad. La artritis en atención primaria, lo que es la incidencia que se presenta es de aproximadamente 25 casos por 100.000 habitantes. De estos, aproximadamente el 70% de los enfermos que vemos con una artritis de reciente inicio, que son aquellas que llevan menos de un año, pero más de un mes, el 70%, como digo, a lo largo están inicialmente indiferenciadas, pero a lo largo de 6 meses, de los siguientes 6 meses, evolucionan a una artritis reumatoide clásica tal como la conocemos. El 15% de los pacientes tienen una artritis que va a ser autolimitada, con ayuda o sin ayuda del propio médico, y el resto pues o permanecen indiferenciados, se desarrolla alguna otra enfermedad reumática frecuente, como son la artritis psoriásica, la espondiloartropatía, el lúpus eritematoso sistémico, esclerodermia, etc. Por tanto, para identificar la artritis precozmente es primordial de que estemos entrenados para ello. En la historia clínica, una artritis siempre se manifiesta por dolor. El dolor es típicamente de características inflamatorias. Esto indica de que el dolor es más intenso durante el reposo, particularmente durante el reposo nocturno. Los pacientes se quejan especialmente de que no pueden dormir por la intensidad del dolor, y menos intenso durante el día cuando el paciente está desarrollando alguna actividad. Al levantarse de la cama en la mañana, los pacientes con artritis inflamatoria experimentan rigidez matinal, que suele ser de forma prolongada, suele durar como mínimo 30 minutos y habitualmente una hora o más de una hora. Y después tenemos que tener en cuenta que el concepto de artritis de reciente inicio no incluye la artritis aguda, que se presenta de una manera súbita o de una manera muy rápida en el transcurso de horas o de un día o dos, porque esto es más propio de enfermedades como es la artritis infecciosa o como es la artritis por microcristales. Dentro de estas enfermedades que nosotros estamos repasando en este vídeo, serían enfermedades crónicas y por lo tanto tienen un inicio más subagudo, más solapado, que suele llevar varias semanas, a veces algunos meses, pero normalmente en 6 meses o en 12 está plenamente establecida la enfermedad. En la exploración física tenemos que tener en cuenta pues, el aspecto que tiene la articulación. Normalmente a la palpación vemos que está caliente, pero no suele estar enrojecida. El hecho de que estuviera enrojecida no está hablando de la presencia de infección o de microcristales. Tampoco suele haber edema. Suele haber una tumefacción que tiene una consistencia blanda. Esta consistencia es bueno que lo palpemos utilizando nuestros pulgares y la consistencia sería algo así como de goma, no sería una consistencia dura ni una consistencia
excesivamente blanda, como lo que es un edema, que dejaría el signo de la fobia. Asimismo, las articulaciones que están inflamadas son dolorosas y cuando ejercemos presión sobre ellas, la cantidad de presión que tenemos que ejercer para provocar dolor, que sea patológico, es la suficiente como para que nuestro dedo, el hecho de unguear, se nos blanquee a la presión y no hacer una presión mayor que podría terminar provocando dolor en cualquier tipo de patología, en cualquier tipo de paciente. Asimismo, es importante tener en cuenta de que estas enfermedades tienden a afectar más a partes distales de las extremidades, como son las manos o los pies, que a las proximales, aunque cualquier articulación puede resultar afectada. Tiende a producir afectación de múltiples articulaciones o de pocas articulaciones, pero la monoartritis no es lo habitual. A veces se presenta una complicación que se denomina dactilitis, que se produce una inflamación en forma de tubo o de salchicha de todo un dedo. Y esto es muy típico de la artritis psoriásica. Sí. Aquí podemos ver una imagen, pues, de un paciente con un enrojecimiento de las articulaciones, que, como digo, no es típico de estas enfermedades, sino más propio de enfermedades por microcristales o por infecciones. En la artritis inflamatoria que nos importa en este vídeo, normalmente las articulaciones, cuando están inflamadas, pues siguen el contorno de la cápsula articular y por lo tanto tienen una forma de uso, o se adapta a la forma que tiene cada cápsula articular. Puede ser distinta en la interfalángica que en las muñecas. Y no debemos confundirlo por las condiciones que tiene la palpación y por su aspecto con los gangliones, que normalmente están duros y son nodulares. No debemos confundirlo con la artrosis primaria de mano, que son nódulos que tienen una consistencia muy firme, como si fuera hueso completamente, y no son tan sensibles a la palpación. Tenemos que tener en cuenta cuáles las articulaciones que normalmente se afectan, que respeta las metacarpofalángicas, a diferencia de lo que sucede en las enfermedades inflamatorias, y afecta típicamente, aparte de las interfalángicas distales y proximales, afectan a la base de los pulgares, produciendo lo que se denomina risartrosis, o produciendo en los pies, pues, el alus valgus. En cuanto a cuando tenemos a un paciente con artralgia o con artritis como única manifestación, es importante de que realicemos un análisis de sangre y otro de orina. El análisis de sangre debemos hacer un análisis general con un hemograma para ver si existen citopenias, debemos hacer una bioquímica para ver el estado de los diversos órganos, si hay inflamación muscular que no hayamos detectado clínicamente, medir los reactantes de fase aguda, destacar que no solamente la PCR es un reactante de fase aguda que nos resulta útil, sino también la ferritina, que cuando está por encima de 1000 nos está hablando acerca de enfermedades autoinflamatorias del tipo de la enfermedad de Still o la fiebre mediterránea familiar. Podemos medir diversos tipos de anticuerpos que tenemos disponibles en el panel del hospital, en los que, según el perfil de autoanticuerpos, nos dirige más hacia un tipo de enfermedad u otra, de tal manera que el factor reumatoide, los antipéptidos citrulinados son bastante específicos de la artritis reumatoide. Los anticuerpos antinucleares, la verdad es que son muy inespecíficos y lo único que nos dice es que hay sospecha de enfermedad autoinmune. Y no deberíamos hacerlo en un paciente simplemente con una artralgia, deberíamos hacerlo en un paciente que tenga alguna otra manifestación clínica más propia, porque son bastante inespecíficos al estar presentes también en la población general. Los anti-DNA, los anti-SM sugieren lupus eritematoso sistémico, los anticuerpos anticentrómero o anti-SCL70 sugieren esclerodermia, los anticuerpos antifosfolípidos como el anticoagulante lúpico, las cardiolipinas, pues sugieren síndrome de antifosfolípidos si hay alteraciones obstétricas en el paciente o trombosis, y los ANCAs pues
se dirigen especialmente a un subtipo de vasculitis. En la orina no debemos olvidar pedir siempre el cociente proteína-creatinina para que sepamos si el paciente tiene proteinuria y el sedimento, puesto que nos va a detectar enfermedades glomerulares, que son muy propias de este tipo de enfermedades.